Viernes 15 de febrero en Interfaz. Si te interesa aprender japonés, te tenemos una excelente opción para que puedas estudiarlo en línea. Nos visita en el estudio la directora de la Fundación Japón, Naoko Sugimoto, para conocer más sobre esta institución. La NUYES organizó el foro Implicaciones de la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior en México y te tenemos todos los detalles. También te contamos el proceso del Plan de Universidades Benito Juárez, que planea abrir 100 planteles en el país. Te tenemos un reportaje especial sobre las científicas iberoamericanas y sus contribuciones a este sector. Este domingo se llevará a cabo el tercer concierto de invierno de la Orquesta Juvenil de la UNAM y te tenemos una entrevista al respecto. Como cada viernes, no te pierdas nuestras recomendaciones culturales para este fin de semana. Y Javier Aranda nos confiesa que ha leído Borges y la música, de la autora Ana Lucía Frega. Esto y mucho más en el programa que te conecta con lo mejor de la información en educación. Esto es Interfaz. Comenzamos. Muy buenos días, amigas y amigos de la Agencia Informativa de Educación de México, de Televisión Educativa. Soy Ana Cristina Olvera y me da muchísimo gusto tener la oportunidad de cerrar la semana esta mañana con ustedes, hoy 15 de febrero del 2019, y darles la bienvenida a este programa que, como bien lo saben ya, en hora y media se convierte en su mejor interfaz con el mundo de la educación, del conocimiento, la ciencia, la tecnología, la cultura y el arte. Saludo con mucho gusto, como todas las mañanas, a Omar Cepeda. ¿Cómo estás, Omar? Mi queridísima Ana Cris, muy buenos días, qué gusto saludarte. Así es, esta mañana de México, esta mañana de viernes, cerramos semana a ti y a todos los que nos ven a lo largo y ancho de la República Mexicana. Griselda Yebra, quien se encuentra muy puntual, como siempre, en la lengua de señas mexicana. Le recordamos también que nos puede ver a través de las cuentas de Facebook y Twitter, completamente en vivo, por si no nos pueden ver. Por el canal 14.2 de Televisión Educativa. Así que estamos listos, acompáñenos, cerramos semana con temas muy interesantes. La cultura se sitúa como una de las principales tarjetas de presentación de muchos países, pero más allá de este aspecto, la diplomacia cultural juega un rol de vital importancia en las relaciones internacionales. Los intercambios culturales permiten conocer y cimentar puntos en común y de acuerdo con otras realidades. El concepto de diplomacia cultural no es nuevo, pues es tan antiguo como la diplomacia misma. Todos los sistemas políticos han utilizado la cultura y el arte para mostrarse al exterior e incluso, en algún caso, para imponerse. El primer país asiático con el que México entabló relaciones diplomáticas fue Japón en 1888, con la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. Pero el intercambio con este país tiene en realidad una historia de más de 400 años. A lo largo de esta historia, ambos países se han afianzado como socios estratégicos globales, que comparten valores comunes como la libertad, la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Una de las relaciones más fuertemente consolidadas entre ellos es la que involucra la educación, la formación de recursos humanos y la cultura. Alrededor de 4.700 personas han participado en el programa de cooperación para la formación de recursos humanos en la Asociación Estratégica Global Japón-México, que tiene 46 años de historia y con la participación de numerosas universidades de ambas naciones. También existe el Seminario de Líderes de la Próxima Generación México-Japón, una iniciativa para formar líderes jóvenes mexicanos y japoneses que sirvan de puente entre ambos países. El comité organizador de este seminario está integrado por la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México, la Fundación Japón en México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón, con patrocinio de Fundación Kasuga. En suma, tras 130 años de relaciones diplomáticas, la relación bilateral atraviesa una etapa de renovado dinamismo que confirma un carácter verdaderamente estratégico. La profundización de los intercambios México-Japón permiten avanzar en claro beneficio mutuo y un mayor intercambio académico y educativo con instituciones japonesas ha permitido avanzar a la relación de mayor calidad y a una educación mejor para todos los mexicanos.
Así es, Ángel y Cristina, una importante relación entre estos dos países. Por supuesto, nosotros muy contentos de esta relación tan estrecha con Japón. Aprender otro idioma contribuye a nuestra formación académica y profesional, además de que nos permite comunicarnos con personas de otras nacionalidades y entender mejor su cultura. Hoy, en nuestro reportaje del día, conoceremos la plataforma Minato, espacio que contribuye a la enseñanza del japonés y que administra la Fundación Japón. El japonés es uno de los idiomas más complejos. Tiene influencias del chino y a lo largo de los años se ha ido transformando y adaptando a la cultura japonesa. El japonés lo hablan más de 130 millones de personas, lo que lo posiciona entre los idiomas más hablados del planeta. Este idioma no solo pertenece a Japón, sino también a pequeñas regiones de Hawái, Taiwán, Corea y Filipinas. En México existen diferentes instituciones públicas y particulares dedicadas a la enseñanza del japonés, como la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Lenguas del TEC de Monterrey, el Instituto Cultural Mexicano-Japonés y el Liceo Mexicano-Japonés, entre otros. Además, hay cursos en línea para aquellas personas que no tienen la facilidad de asistir en un horario fijo o simplemente gustan de ser autodidactas. Un ejemplo sobre cursos en línea son los que ofrece la Fundación Japón. A través de su plataforma Minato, ofrecen cursos gratuitos para los interesados en aprender el idioma nipón. Por ejemplo, puedes tomar varios cursos en Minato, pero por ejemplo, puedes estudiar comprensión del idioma japonés en el curso de Marugoto. Marugoto significa todo incluido en japonés. Y puedes estudiar no solo el idioma japonés, sino también la cultura japonesa. Pero además de eso, nosotros tenemos curso de autoaprendizaje. Eso es como con tú puedes estudiar tu propio ritmo en cualquier lugar, en cualquier momento. Pero también nosotros tenemos otro curso con tutor. Y en este curso, un profesor guiará tu enseñanza con clases en vivo, brindándole apoyo en tus tareas. Y lo mejor, podrás estudiar con otros compañeros. Los cursos abarcan distintos niveles. Hay cursos para principiantes hasta intermedio, como el nivel se llama de A1 a B2. Por ejemplo, si terminares A2, puedes viajar en Japón solo. Puedes como ordenar su comida en restaurante japonesa. Y si puedes terminar hasta B2, quizás podrías obtener chance de trabajar en la empresa japonesa. Cualquier persona que tenga el interés es apta para el curso, son gratuitos y cuentan con certificación. En nuestro país, la cultura pop nipona es la principal influencia para aprender el idioma. En este momento, México es el número 1 en el mundo en términos de inscripción. Estamos muy contentos y felices de que muchos mexicanos estén interesados en el idioma y la cultura japonesa. Fundación Japón también te brinda un espacio con el material necesario para complementar tu formación lingüística. Nosotros tenemos biblioteca aquí. La Fundación Japón en México establecido en 1987. Y desde 1997 estamos aquí. Y siempre tenemos la biblioteca como así nosotros tenemos revistas, novelas, y también libros sobre Japón y todos materiales relacionados con Japón. También, claro, nosotros tenemos como materiales para aprender idioma japonés y para visitar, leer, todo también gratis. Para mayor información sobre los cursos o eventos culturales, te recomendamos estar atentos a su página web y Facebook. Pues ahí está esta maravilla de tener esta Fundación Japón, Ana Cristina. Bueno, pues precisamente después de esta pausa vamos a platicar con las protagonistas de esta Fundación Japón en México.
y pues precisamente los alcances. Así que no se pierdan esta interesante entrevista después de la pausa. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz esta mañana de viernes y precisamente para seguir platicando sobre el objetivo y las diferentes actividades e iniciativas de la Fundación Japón y también pues que están al alcance de todo el público en México. Solo existen 2 oficinas en América Latina, una en nuestro país y otra en Brasil, así que pues estamos de manteles largos aquí en Interfaz por recibirlos y agradecemos mucho que nos acompañe en el estudio su directora, Naoko Sugimoto, y Alejandra Rojas. Ella es coordinadora de audiovisuales de la Fundación Japón. Muy buenos días, bienvenidas a las dos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, director, un placer. Gracias por acompañarnos. Gracias, Alejandra. Directora, me gustaría preguntarle primero que nada, ¿cuál ha sido su experiencia como directora de la Fundación Japón aquí en México? ¿Cómo los mexicanos reciben a esta fundación? Ok, sí, antes de venir aquí, yo trabajaba en Roma, Italia, también en la Fundación Japón, ¿no? Claro. Compara con Italia, aquí como los jóvenes mexicanos tienen más esfuerzo para conocer otro mundo, no solamente la cultura japonesa, también en la cultura otra. Claro. Y entonces ellos tienen muchos como entusiasmo para aprender y para comunicar y para participar. Eso como me siento y me sorprendí mucho. Claro, toda la motivación y ese entusiasmo. Sí. Alejandro, me gustaría preguntarte, ya vimos en el reportaje anterior, antes de la pausa, que bueno, obviamente una de las principales promociones es la enseñanza del japonés. ¿Qué otras actividades desarrolla esta Fundación Japón a lo largo del año? Pues la verdad es que tenemos muchas. La Fundación Japón básicamente se encarga de promover la cultura japonesa en el mundo. Bueno, aquí en la oficina de México obviamente nuestro foco es la Ciudad de México y otros estados. Y a lo largo del año tenemos muchísimas actividades culturales, ya sea apoyando a distintas instituciones que traigan eventos culturales aquí o conferencias, que traigan algún artista, algún profesor. Pero también nosotros a veces traemos exhibiciones o traemos conciertos, entonces eso lo hacemos, ¿no? Y por otro lado también tenemos profesoras especialistas del idioma japonés que se encargan de dar asesorías, de capacitar a los profesores mexicanos o nikkeis que aquí en México están enseñando japonés. Entonces, pues tienen mucho contacto, por ejemplo, con el Instituto Cultural Mexicano-Japonés, con el CELE, con muchas universidades también de la zona del Bajío, donde es muy importante ahorita toda la población japonesa que está. Y bueno, que por ende la necesidad de aprender japonés está cada vez más en aumento, ¿no? Claro, sin duda alguna. ¿Cuál es la relevancia de tener este tipo de relaciones entre los países? Una relación educativa, cultural y más cargada en este aspecto. Pues no entiendo mucho. ¿Podría repetir? ¿Por qué es importante tener una oficina de la Fundación Japón aquí en México? En México, ok. Porque ya como he presentado, nuestra oficina en Latinoamérica solamente hay 2, ¿no? México y Brasil. Y nosotros, Japón, pensamos que los 2 países son muy importantes en Américas. Y además, en Centroamérica, como hispanohablantes, México nosotros pensamos un país líder de esta zona. Y ya he comentado, además, aquí en México hay muchos jóvenes. Ahora en Japón nosotros tenemos el problema de que no hay tantos jóvenes. Ya es como la sociedad más como adultas, ¿no? Pero aquí en México hay muchos hombres, todavía muchos hombres. Y para ellos, como educación y conocer otro mundo, la cultura, es muy importante, ¿no? Claro, en ese sentido me gustaría preguntarles qué apoyos otorga la Fundación Japón, porque sé que está muy vinculada también con la embajada, obviamente, sí, con la embajada de Japón en México. ¿Qué apoyos otorgan o qué becas pueden otorgar para que jóvenes mexicanos puedan estudiar allá y qué otros vínculos educativos también existen? Ok. Las becas para jóvenes normalmente maneja por la Embajada de Japón. Pero después nosotros también apoyamos las
universidades y como instituciones especiales. Entonces, nosotros podemos dar las becas para estos como maestros o profesores sobre un tema relacionado con Japón. Y además, por ejemplo, nosotros tenemos vínculo muy fuerte con el Colegio de México, porque allá hay una maestría sobre Japón. Entonces, por ejemplo, este año nosotros hemos mandado con más o menos 20 alumnos a Japón para aprender y finalizar su estudio sobre Japón. Claro. Entonces la idea es que primero, por ejemplo, antes de entrar a esa entrevista nos comentabas, Alejandra, que tú estudiaste en esta Fundación Japón. O sea, lo recomendable es que si alguien quiere estudiar japonés y no tiene esa cercanía, por ejemplo, con el CELE de la UNAM o otras instituciones, puede hacerlo en esta fundación y después poder reforzar el idioma en el mismo Japón a través de una beca. Sí, de hecho, la plataforma Minato está pensada precisamente para jóvenes que no pueden o no tienen acceso a una escuela o que no pueden acudir presencialmente a ella, ¿no? Entonces, para estas personas les recomendamos siempre Minato, porque a partir de ella pueden empezar a estudiar el japonés de forma autodidacta o con profesores que los acompañan durante su aprendizaje. Y bueno, ya después, quizá cuando ya tengan un poquito más sentadas estas bases, estas primeras bases, ya pueden entrar a una escuela o buscar hacer cursos de conversación o ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Pero sí, la Fundación siempre tiene tanto en plataformas de internet como en nuestra biblioteca mucho material para que los alumnos puedan acceder a ella. Esta plataforma es directa, ¿verdad? Forma parte de la Fundación Japón. Sí, justamente, pero también tenemos otras, que ahí la directora tiene la información. Sí. Tenemos, por ejemplo, el reto de Erin-chan, que es la muñequita de enfrente. Para poderla ver. También tenemos aplicaciones como Hiragana para aprender los primeros kanjis o los primeros ideogramas. También para aprender japonés a través de expresiones usadas en el manga y el anime. Entonces son plataformas que realmente son muy interactivas para los jóvenes y que creo yo les permite tener un aprendizaje como más significativo en ese aspecto. Y bueno, precisamente ahora que mencionas algunos elementos emblemáticos de la cultura japonesa, ¿no? Como el manga, el anime, etcétera. Vamos a hacer una breve pausa, pero al regresar me gustaría que nos contaran ¿qué es lo más popular dentro de la cultura japonesa y dentro de lo que ustedes ofrecen ahí en la Fundación Japón? Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con esta interesante charla. No se vayan. Bueno, pues seguimos platicando con la directora Naoko Sugimoto y Alejandra Rojas. Ella es coordinadora de audiovisuales de la Fundación Japón. Pues platicábamos precisamente de estas interesantes plataformas, las estaba poniendo ahorita a cuadro. Son 6 sitios web para el aprendizaje del idioma Japón. Supongo que si se meten a la página de nosotros, de la Fundación Japón, que es www.fjmex.org, ahí pueden ver todas estas plataformas. Estas plataformas que están, bueno, pues tienen diversas características, así que, por ejemplo, hay una que veo para los alumnos con conocimiento básico de japonés. Esta aplicación está diseñada para el aprendizaje de los primeros kanji a través de juegos fáciles, o también para los alumnos con conocimiento básico de japonés. Esta aplicación está diseñada para el aprendizaje de escritura japonesa, y así varias características. Vale la pena que las estudien y, bueno, pues aprovechen la que más les corresponde. Sí. Bueno, y ahora sí quisiera que me contaran un poco cuáles de las actividades o de las pues diferentes ofertas que ustedes tienen en la Fundación Japón son las más populares. Más populares. Pues en este momento, por ejemplo, nosotros colaboramos junto con Seminario Cultura de México, está en Presidente Masaryk 526. Estamos haciendo un ciclo de cine japonés, todos los miércoles desde las 5. Y pues también nosotros ofrecemos algunos programas de televisión a través de los canales mexicanos, por ejemplo, telenovela y también documentación. Y
por supuesto, animación también. Claro. Es muy famoso, ¿no? Aquí en México. Famoso, sí, sí, sí. Ajá. Y también fuera de México también nosotros hacemos muchas actividades. Ahorita en este momento en Veracruz, Fototeca Veracruz, nosotros estamos haciendo una exposición de la fotografía sobre Tokio. Se llama Tokio antes y después. Me gustaría preguntarte cómo ha sido, Naoko, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, nos comentabas que estás por cumplir 2 años aquí en México. ¿Cómo te ha parecido a lo largo, pues ya de varias décadas, la relación entre México y Japón? Además del aspecto cultural, el aspecto social, el aspecto político, el aspecto económico, ¿cómo lo evalúas? Pues nosotros ya como ha presentado, nosotros cumplimos el año pasado 130 aniversario de relaciones diplomáticas, ¿no? Pero no solamente eso, ya nosotros tenemos más de 400 años de la relación entre los dos países. Sí. Y en 400 años, siempre nosotros, yo creo que Japón y México tenemos una relación buena como amigos. Entonces, pero todavía nos falta la información, nos falta conocer la cultura más profundo. Y para, especialmente a través de la educación, nosotros nos interesa mucho promover el mutuo entendimiento entre Japón y México, especialmente para los jóvenes y para la siguiente generación. Claro, sin duda alguna. Me gustaría que nos comentaran un poco acerca de, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que sientes que ha permeado más de la cultura japonesa en México? Porque ahorita pues hay muchas cosas que están de moda de Japón, ¿no? Desde las bandas de música, por supuesto los dibujos animados que siempre han sido muy populares, la comida, y cada vez más va permeando esta cultura. Bueno, la verdad es que yo, desde mi perspectiva, siempre ha sido como más el manga, el anime, como la cultura popular japonesa, lo que permea en los jóvenes. Pero desde que entré a trabajar en la Fundación Japón, también me di cuenta que la gente adulta, de 40, 50 años, 60 años, le interesa mucho la cultura japonesa. La considera una cultura muy enigmática, muy tradicional. Entonces se interesan mucho por el origami, por el ikebana, por el deportes japoneses muy tradicionales también como el sumo o el kendo. Entonces la verdad es que creo que son ambas partes. Digo, ahorita obviamente a los jóvenes lo que más les interesa es esta parte que menciono, ¿no? Cultura popular, música, J-pop, animación, tecnología, y más ahora que bueno, viene Tokio 2020, pues también toda la atención a nivel mundial se centra en Japón, ¿no? Entonces, pero sí, son las dos partes. O sea, la verdad es que la cultura japonesa es dual, o sea, tiene muchas cosas, combina muy bien ambas facetas y es muy interesante para todos los mexicanos, yo pienso. Me gustaría que nos comentaras, Naoko, cuáles las características de la movilidad académica entre México y Japón. ¿Cuáles son las instituciones en México que facilitan o que tienen más vínculos con universidades en Japón para algún tipo de movilidad? Y también que nos puedas contar tu experiencia, porque tenemos entendido que te fuiste a estudiar, a reforzar el japonés durante 6 meses. Entonces, a ver si hacemos una doble respuesta complementaria. Ajá. Ya he dicho como el Colegio de México. Colegio de México. Sí, tiene maestría sobre estudios Japón. Entonces, ellos tienen muchas historias. Yo no me acuerdo como más de 20, 30 años. Correcto. Entonces, como ese colegio tiene más vínculo con Japón, yo puedo decir. Y además, ese Colegio de México ya han crecido, como a través de esa maestría han crecido muchos profesores, ¿no? Claro. Y esos profesores no solo se quedan en México, también ellos regresaron a otros países en Latinoamérica hispanohablantes. Claro. Entonces ellos tienen la influencia muy fuerte. Muy bien. Pero claro, también UNAM, tiene algunos profesores que
estudia sobre un tema de Japón. Y TEC de Monterrey también, ellos tienen mucho, como ellos les interesa idioma japonés especialmente, porque su carrera es como de técnico, ¿no? Sí. Y como para aprender técnico de Japón, ellos necesitan conocer algunos idiomas, claro. conocimiento de idiomas. Y como Alejandra ha mencionado, ahora zona Bajío es muy importante para nosotros porque allá ya hay Nissan, Mazda, Honda, Sí, claro. ahora está construyendo Toyota, ¿no? Muy bien. Por eso hay muchas empresas japonesas allá. Y entonces, Universidad de Guadalajara apenas apertó una licenciatura sobre Japón también. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos para que nos cuentes rapidísimo esta experiencia que tuviste, cómo fue, si te gustó, si no te gustó, si tuviste problemas, porque luego ese es otro tema, ¿eh? El miedo de otra cultura distinta. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. Pues estamos ya en la parte final de esta charla con Naoko Sugimoto, directora de la Fundación Japón, y con Alejandra Rojas, coordinadora de audiovisuales también de esta fundación. Y bueno, queríamos saber, ya para finalizar, que Alejandra nos contara sus conclusiones de su experiencia como estudiante en Japón, ya que tuvimos un panorama de cómo están estas relaciones pues educativas entre los dos países. Bueno, yo me fui por parte del programa que ofrece la UNAM de becas a los estudiantes de licenciatura y estuve 6 meses estudiando en la Universidad de Meiji en Tokio. La verdad es que fue una experiencia muy bonita. Ahí cursaba, bueno, obviamente las clases equitativas a mi licenciatura, que fue Relaciones Internacionales, pero aparte de eso, pues tuve clases de japonés, ¿no? En el nivel que yo estaba. ¿Fue fácil la adaptación? Pues la verdad es que me ayudó mucho, que me fui con una amiga mexicana también ahí, y la verdad es que hice muchos amigos a nivel internacional, de Italia, de Francia, Claro. Alemania, entonces pues entre todos nos apoyábamos, Oye, ¿no? incluso japoneses. Sí, también. Digo, pero nunca dijo japoneses, yo digo, bueno. Sí, también, de hecho la universidad, bueno, creo que todas las universidades te presentan como a un estudiante que te acompaña para hacer trámites, porque obviamente tienes que hacer trámites de pagar seguros de salud, etcétera. Entonces ellos te acompañan y te orientan mucho y sobre todo son estudiantes que les interesa mucho perfeccionar su inglés o que quieren conocer otras culturas también, ¿no? Entonces es bonita la relación. Pues Alejandra, qué bueno que pudiste tener esta experiencia y que al final pues terminaste colaborando en la Fundación Japón aquí en México. Muchas gracias a las dos. Naoko, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Podríamos hablar 400 años de esta magnífica relación, pero empecemos por esta charla y después la seguimos retomando. Muchas gracias. Gracias por Gracias a acompañarnos. ustedes. Y bueno, vámonos a otros temas. Le comento que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior organizó el foro Implicaciones de la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior en México, con el objetivo de analizar las implicaciones de la reforma al artículo 3º en materia de educación superior. ¿Qué implicaciones tiene la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior? ¿Cómo lo propone la iniciativa de reforma educativa que plantea el gobierno federal? Autoridades universitarias y especialistas fueron convocados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, para analizar el tema, con el propósito de sumar propuestas que enriquezcan la reforma constitucional que actualmente se analiza en la Cámara de Diputados. El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, señaló que los preceptos de obligatoriedad y gratuidad buscan hacer efectivo el derecho a la educación que consagra nuestra Constitución. Con esta obligatoriedad nos obliga precisamente a recuperar el sentido del papel del Estado en sentido amplio, esto es que con la sociedad puede construir un camino distinto para los jóvenes,
Hoy, recuperar el sentido general de futuro que pueden tener los jóvenes es para nosotros un imperativo moral que deberíamos recuperar en el sentido de las leyes. En su oportunidad, Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la ANUYES, subrayó que los criterios de equidad e inclusión para los jóvenes provenientes de familias de menores ingresos que plantea el gobierno federal son coincidentes con las estrategias de la asociación planteadas en el documento Visión y Acción 2030, al tiempo que destacó la necesidad de que se acuerde una política de Estado de largo plazo. Con el propósito de que la modificación constitucional relativa a la obligatoriedad y universalización de la educación superior alcance su concreción en todo el país, será necesario acordar una política de Estado con visión de largo plazo que la haga factible. Será útil, además, considerar la experiencia de reformas constitucionales previas que hicieron obligatorio el preescolar y la educación media superior sin que hasta el momento se hayan logrado las metas planteadas en los artículos transitorios que señalaron su gradualidad. Durante el foro, especialistas en el tema como el diputado Juan Carlos Romero Hicks hicieron un llamado a analizar el impacto financiero de esta política pública. Que hay una obligación para cada norma de presentar el impacto presupuestal. Sí hay que trazar el deber ser y adicionalmente hay que ver las consecuencias necesarias. Falta el impacto presupuestal y lo vamos a solicitar a la Secretaría de Hacienda. En el foro, que convocó a académicos, rectores y directores de instituciones de educación superior, se habló de la autonomía universitaria y la pertinencia de que con la iniciativa constitucional se revalore su papel de establecer el incremento de su matrícula y las normas de ingreso. Ante ello, el subsecretario Luciano Concheiro destacó que el proyecto educativo del presidente Andrés Manuel López Obrador se funda en el compromiso social ineludible de las instituciones educativas para garantizar el derecho a la educación. La iniciativa de reforma constitucional en materia educativa se discute en la Cámara de Diputados, donde actualmente se escuchan las voces de todos los involucrados en la educación para alcanzar un marco legal en que prive el consenso. Pues ahí está esta importante audiencia en donde se discutió las diferentes aristas de la educación superior y bueno, en el marco de estas discusiones que se están teniendo en ambas cámaras de senadores y de diputados alrededor del tema educativo, sobre todo por la próxima reforma que se está planteando al artículo 3. Así es, vienen cosas aún por ver, por supuesto aquí les mantendremos muy informados al respecto. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más en Interfaz, no se vayan. En 1525, Hernán Cortés ordena ejecutar a Cuauhtémoc, último gobernante mexica. En 1564 nace Galileo Galilei, matemático y astrónomo italiano. En 1925, Julián Carrillo, compositor, director de orquesta, violinista y científico mexicano, estrena en el Teatro Principal El Sonido 13. En 1990, Argentina y Reino Unido restablecen relaciones diplomáticas plenas, rotas en 1982 por la Guerra de las Malvinas. Qué bueno que siguen con nosotros en Interfaz y bueno, ya visitamos Japón, pero nuestra sección de movilidad académica
siempre viajamos también por el mundo y esta vez vamos, y también por el país, esta vez vamos a viajar hasta Chihuahua y al mismo tiempo viajaremos a Francia. Todo gracias a la experiencia de Ami Medina. Ella es estudiante de la Escuela Normal de este estado, el estado de Chihuahua, y ella pues pudo realizar parte de sus estudios en Francia y nos va a contar su experiencia como beneficiaria de esta beca. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal se amanece allá en Chihuahua? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder compartir este espacio y pues sobre todo de poder compartir esta gran experiencia que fue. Cuéntanos, ¿cómo lograste acceder a esta experiencia? ¿Cuáles fueron todos los requisitos que tuviste que cumplir y todos pues, los obstáculos que tuviste que sortear? Bueno, pues en el 2016, una compañera mía, ella realizó primero esta movilidad y antes de irse ella me dijo que luego me pusiera a estudiar el idioma, que es ahorita lo principal. Y pues me metí a estudiar en una escuela particular. En realidad íbamos nomás una amiga y yo a las clases todos los días, 2 horas. Nos metimos en cursos intensivos para poder pues lograr uno de los requisitos, que era tener una certificación en nivel B1 del idioma francés. Después de ahí pues ya fue papelería básica para cualquier beca, fecha de nacimiento, CURP, carta de aceptación, de envío de parte de la escuela, boleta con calificación de 8, carta de exposición de motivos, pues papelería en general de ese tipo. Y yo creo que el mayor reto fue esperar la convocatoria y estudiar el idioma en un curso tan intensivo. Claro, y bueno, y supongo que además de aprender el idioma francés en este queridísimo país, pues también tuviste muchísimas experiencias que te permitió crecer en la parte personal. ¿Cómo fue este desarrollo? Porque creo que parte de estudiar en el extranjero, pues te permite crecer de forma integral. Sí, claro. Pues el desarrollo comenzó desde el primer día que decidí meterme a estudiar, porque era dedicar tiempo tuyo, tiempo que a lo mejor podías estar, no sé, descansando con tu familia. Fue dedicar ese tiempo para, este es el momento para estudiar, porque yo sé que tengo un objetivo o una meta. El segundo reto en lo personal fue el día en que salí de aquí de mi ciudad, porque realmente era la primera vez que yo viajaba pues sola tan lejos a otro país con personas que a lo mejor no conocía, porque aunque iba acompañada de una amiga, pero ella iba a otra ciudad diferente a la mía. Entonces el reto fue el despegarme de mi familia, pues ese tiempo que estuve allá. Y luego llegando allá, el poder cocinarme, cuidarme yo sola, lavarme, limpiar toda la casa, pues el cuidado personal. Ahora estaba a mi cargo, entonces eso también fue un reto grande. Y luego el idioma, el estar inmersos en una cultura totalmente diferente, el adaptarte para empezar al horario, el idioma, los compañeros, los diferentes tipos de clases que llevábamos, también ese fue otro reto grande. Pero cuando se acabó todo, me di cuenta que valía la pena totalmente. Seguro, Ami, no creo que haya sido fácil cambiar las tortillas por las baguettes y los croissants, pero pues es un reto que vale la pena aceptar. Yo quisiera preguntarte, además del aspecto académico, ¿cómo sentiste que tu experiencia académica fue diferente a la que has tenido en México y que haya complementado tu formación como maestra? Bueno, para empezar, les comentaba a unas compañeras precisamente en esta semana que el realizar un intercambio te cambia totalmente tu cosmovisión de lo que estés haciendo. No te puedes quedar igual después de haber estado en un intercambio, porque dejas de ver tu espacio, tu ciudad, empiezas a ver que hay un estado realmente, que hay un país, y que en ese país hay muchos otros países en los cuales tú puedes impactar, tú puedes aprender cosas diferentes que las puedes traer aquí a tu mismo país y poderlas implementar y poder realizar un cambio, porque realmente el cambio empieza en cada uno de nosotros. Entonces el mayor aprendizaje que yo tuve fue realizar cambios en donde yo estoy. Es posible, pero necesito yo también capacitarme y poder transmitir esos aprendizajes. Muchas personas tienen precisamente eso que comentaste hace unos momentos,
esa experiencia de dejar tu ciudad, tu familia. Y eso a veces cuando estás deseando irte al extranjero te lo impide y no te animas a hacerlo, no te sometes a estos requisitos que, bueno, tienes que entregar de forma natural. ¿Qué le recomiendas a estas personas que lo piensan, lo dudan, que pueden ser desde factores muy elementales como el miedo al avión, pero también de repente la inmensidad de otra ciudad y el saberte relacionar desde viajar solo en transporte público y todas estas características que tú ya comentaste? ¿Qué les tendrías que decir? Pues realmente yo les diría que si ya te atreviste a pensarlo, si ya viste a lo mejor una pequeña posibilidad, te tienes que aferrar a ella, a esa posibilidad que a lo mejor encontraste en ti de soñar o de pensar qué padre estaría, pero que ese qué padre estaría se pudiera transformar en una realidad en tu vida. Entonces yo digo que si ya tuviste ese deseo, esa inquietud, aférrate a ello y lucha por poder conseguir ese sueño que tuviste. ¿Y qué tan importante es que la familia apoye a los jóvenes que toman este tipo de decisiones? Porque como bien nos dijiste, pues no es fácil despegarse de todo y pues sin el apoyo de la familia me imagino que debe ser mucho más difícil. Así es, pues realmente la sociedad mexicana en general estamos pues muy pegados con nuestra familia y yo creo que la familia es lo más importante. Si un adolescente, si un joven no tiene el apoyo de su familia, difícilmente va a lograr todo eso. Y yo creo que los padres que nos están escuchando deben de motivar a sus hijos, a sus jóvenes a seguir soñando, a seguir luchando y que realmente empecemos a perder el miedo de que no se puede o que solamente la gente con mucho dinero lo puede hacer, porque existen muchos apoyos en todos los campos, en educación, en ciencias, en ingenierías, en cualquier campo que sea, existe el apoyo para poder estudiar en otro lugar, en poder continuar con estudios o profesionalizarse. Claro. Entonces yo creo que el miedo se debe de quitar, debemos de empezar a romper esas barreras y empezar a caminar. Muchísimas gracias, Ami Medina, por compartirnos esta experiencia, esta historia. Seguramente varios jóvenes que nos están viendo, muchos jóvenes, esperamos que pues le estés inculcando este deseo de hacerlo y ya vimos que los resultados siempre van a ser benéficos. Muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo hasta nuestro querido norte del país. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a hacer una breve pausa. Tenemos una entrevista interesantísima con el pianista Rolando Valdés. Así es, y es un placer, un honor que esté con nosotros uno de los pianistas jóvenes más destacados, mexicano, y que bueno, él se llama Rolando Valdés, joven que actualmente estudia la máxima categoría de estudios musicales en Alemania y que participará en el tercer concierto de invierno de la Orquesta Juvenil de la UNAM, que se llevará a cabo este domingo, pasado mañana, en la sala Nezahualcóyotl de la máxima casa de estudios. Una de las, pues yo creería uno de los recintos mejores para tocar música clásica. ¿Cómo está, Rolando? Un placer saludarte. Muchas gracias por el espacio. Buenos días. Así es, la sala Nezahualcóyotl yo creo que es uno de los mejores espacios musicales en Latinoamérica. Sí. Y yo creo que en el mundo es una de las salas que verdaderamente en cuanto a acústica, diseño, estancia y todo es de las más agradables para asistir a un concierto. Y ya para que lo digas tú, Rolando, que pues has viajado por todo el mundo precisamente, es porque es real, no es una cuestión de demagogia. Así que bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Y bueno, para darle difusión a este concierto, es un concierto con la Orquesta Juvenil Eduardo Mata, una orquesta de jóvenes precisamente, pero que tienen un alto nivel de profesionalismo. O sea, es una orquesta muy, muy buena. ¿Todos mexicanos? No, me parece que hay un par de chicos venezolanos y un par de extranjeros, pero sí, en su mayoría supongo que son mexicanos. Claro. Pero bueno, es una orquesta excelente. Es un proyecto relativamente que lleva poco tiempo, desde el 2012 me parece.
Pero bueno, además en la sala Nezahualcóyotl, que es un excelente espacio, y además con un costo de 50 pesos. Es bastante accesible, sobre todo para música de alta categoría, alta calidad. Claro. Y bueno, dirige este domingo Rodolfo Barraez, un joven venezolano muy talentoso. Entonces lo recomiendo ampliamente este concierto del domingo. El programa empieza con el Moldava de Smetana, luego viene el concierto para piano y orquesta de Manuel M. Ponce. Concierto romántico, le dieron este nombre, es una obra muy bonita, y yo creo que del compositor mexicano por excelencia del siglo XIX-XX, Manuel M. Ponce, y luego, después de una pausa, viene la Sinfonía número 8 de Beethoven, también una obra excelente, con una muy buena orquesta, en un excelente foro, buen director. Y buen pianista. Gracias. Bueno, Rolando, pues ya estamos muy emocionados por esta participación que vas a tener en la sala Nezahualcóyotl, pero me gustaría que regresáramos un poco en el tiempo para que nos cuentes un poco de cómo fue tu experiencia como un músico mexicano y cómo lograste, pues digamos, ya dar el salto a un nivel internacional. Pues bueno, yo empecé mis estudios aquí en México, en la Escuela Superior de Música, con el maestro Eduardo Arzate, y luego fue en el año 2011 cuando me fui a Alemania, a través de una invitación un poco azares del destino, de que fui a un concurso, terminé en las finales, me invitaron, me dijeron, oye, ¿no te gustaría venir a estudiar acá? Y yo en ese entonces decía, no estaba dentro de mis planes, pero fue como un sí automático. ¿Más o menos? Claro. ¿Qué edad tenías, no? 20 años. 20 años. Sí. Y ahí fue cuando decidí irme a Europa, irme a Alemania. Y creo que fue la mejor decisión que he tomado hasta ahora, porque al final es un país donde las condiciones de estudio son excelentes, hay mucha movilidad artística, estás cerca, estás al final en el corazón de Europa, entonces hay muchos conciertos, tienes acceso a la mejor educación, los mejores maestros, las mejores salas de concierto, los mejores conciertos, los mejores músicos, y esto te va nutriendo por todos lados. De la parte educativa hay una concurrencia con tus compañeros de clase y todo que hace que el nivel suba automáticamente. Luego vas a conciertos de muy alta calidad y aspiras o ya estás un poco compitiendo también junto con esta gente y estás alzando tu nivel. Claro. Por todos lados. Y obviamente esto también implica una serie de conciertos durante el año, ¿no? En los cuales tú te estás presentando, nos comentabas que acabas de estar en Japón y bueno, pues viene una serie de inercias en ese sentido. Sí, bueno, todo se va dando un poquito como bola de nieve, pero en un buen sentido. Sí, claro. Bueno, justo yo nunca me imaginé estar tan ocupado, pero hace 2 semanas me presenté en Alemania con el concierto número 1 de Chopin. Ahora, justo 2 semanas después, viene este concierto, luego vienen grabaciones en marzo, concursos. Voy a España en abril, luego mayo toca una gira dentro de un crucero, luego... ¿Regresas a México? Junio regreso a México, a finales de mayo, junio, Artes. junto con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, donde precisamente voy a presentar 2 obras muy interesantes porque creo que de hecho hay pocas grabaciones o ninguna grabación con piano y orquesta, y no es música contemporánea ni nada, sino que son obras poco conocidas precisamente porque me interesaba meter este tipo de repertorio que no es muy conocido, no es muy tocado. Y para salir un poquito del camino más recorrido por todos, ahí voy a tocar el Konzertsatz de Clara Schumann. Bueno, si se traduce es movimiento de concierto de Clara Schumann, la esposa de Robert Schumann. Y un concierto de Johann Christian Bach que transcribió Mozart, precisamente. Entonces, son obras que no se tocan mucho, muy interesantes, pero que me gusta retomar el tipo de repertorio. Muchísimo la pena, es en Bellas Artes, ¿no? Sí, y bueno, este domingo sale en Nezahualcóyotl. Pero ahorita concentrémonos este domingo que va a ser el concierto. ¿A qué hora va a ser en Nezahualcóyotl? Es a las 6 de la tarde. 6 de la tarde este domingo, Sí. pues para cerrar un maravilloso fin de semana, ¿no? Pues qué mejor que ir a escuchar este concierto. Así es. Rolando, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que se necesita dentro de un joven para poder perseverar en el mundo de la música y de la música clásica? Pues yo creo que lo que más, lo más determinante es constancia, perseverancia, disciplina. Es lo más importante el estar
el no renunciar nunca. Porque siempre en la carrera de un artista hay altibajos, ¿no? O sea, no es siempre hacia arriba, sino que siempre es una constante de, bueno, hoy fue un buen día, hoy no fue tan bueno y todo, pero siempre hay que aspirar a más, siempre hay que ir hacia más allá. Yo, por ejemplo, yo qué sé, cuando tenía 14, 13 años, nunca esperaba como de, sí, me voy a ir a estudiar a Alemania, Europa, voy a estar haciendo, de hecho hasta hace pocos años, hasta hace 5 o 10 años, no me esperaba estar en la categoría que estoy ahorita de estudios, fue un concurso muy difícil porque es un concurso con todos los instrumentos de la escuela, o sea, generalmente hay unas pruebas de admisión que son entre pianistas y entran los pianistas, pero el Concert Exam, que es la categoría que estoy estudiando, fue un concurso para todos los instrumentos y yo creo que es una de las cosas de las cuales me siento más orgulloso ahorita. Claro. Si nos permites tantito, sí. Rolando, déjanos hacer una breve pausa para que nos hables de esta parte que también debe ser algo súper interesante, estas categorías, estas competencias, en fin. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con Rolando Valdés, pianista, para seguir hablando de él. Qué bueno que siguen con nosotros en Interfaz porque estamos platicando con Rolando Valdés, pianista, quien actualmente pues está estudiando en Alemania, nos está contando, por supuesto, de sus próximas presentaciones. La más próxima es este domingo en la Sala Nezahualcóyotl a las 6 de la tarde. Tiene otras después, pues si ustedes viven en Alemania, si van a ir a un crucero, pero también regresa a México en mayo para presentarse en Bellas Artes. Y bueno, nos está contando un poco además de su experiencia. Rolando, yo quisiera preguntarte algo que seguramente muchos jóvenes y muchos padres se preguntan cuando ven a un joven músico tan exitoso como tú, que es ¿en qué momento ustedes, tú, tu familia, se dieron cuenta de que esto era tu futuro? Porque si mal no entiendo, dedicarse a la música es una cuestión muy seria y que se tiene que tomar desde una edad temprana y que se tienen que dejar al lado muchas otras cosas, juegos, fiestas, incluso hasta en algunas ocasiones darle un poco más de peso a la currícula escolar normal, menos, perdón, o equilibrarla de alguna forma. Platícanos cómo fue ese proceso para ti, para tu familia. Así es, exactamente. Bueno, es una vida de, sí, hasta cierto punto le podría decir sacrificios, pero al final no le llamaría sacrificios porque al final todo valió la pena. Todo rindió frutos y bueno, sí, o sea, desde la primaria, me acuerdo, 6º de primaria, salir de la escuela, comer en el carro para ir a las clases. ¿A qué edad empezaste a tocar piano? Me llevaron a mis primeras clases de piano a los 4 años. Y era con una maestra particular, la maestra Laura Brittier. Y luego a los 10 años entré a la Escuela Superior de Música, a los 11 años. Y ahí fue ya un cambio, ya fue una formación un poquito más institucionalizada, mucho más formal y bueno, a la vez también que tomaba mucho más tiempo. Me acuerdo cuando todo se puso un poco más difícil en secundaria, cuando empecé el nivel medio superior, porque justo se empalmó mi último año de secundaria con el comienzo de mi nivel medio superior. Entonces ahí sí sentí un cambio de 3 horas que tenía antes a la semana, 4 horas de estar en la escuela de música, a más o menos 10, 12. Y entonces ahí fue una cosa terrible, pero bueno, luego el bachillerato, la preparatoria, también fue bastante difícil porque era, pues claro, conforme uno va creciendo es más horas de estudio por los dos lados. Pero sí, yo hice mi bachillerato normal, no hice preparatoria abierta ni nada, porque al final creo que fue una buena decisión de mis padres que que esta formación al lado de la música era también importante, o sea, los conocimientos y todo era importante. También cursé hasta el 7º semestre de la carrera de Ciencias Políticas en la UNAM, porque también lo consideraba importante, bueno, y lo veía un poco dudoso el escenario de ¿qué pasa si? ¿Y qué pasa si? Y cuando me fui a Alemania fue cuando dije, no, esto es totalmente, tiene que ser la música y debe de ser la música porque es lo mío y es lo que me apasiona y es al final lo que más me gusta. Pero efectivamente sí hay muchas cosas de, pues no puedo ir a esta fiesta, no puedo ir a
no puedo hacer estas cosas, no te puedo ver luego muchas veces incluso con mi propia familia, es de, va a haber un cumpleaños, cualquier cosa, cualquier evento familiar, mañana tengo concierto, hoy no puedo. O tengo que estudiar, simplemente tengo que estar practicando para hacer un buen papel. Claro, sí, elegiste ya de forma muy directa toda la que es la carrera como músico. En ese sentido, hace rato decías, se requiere mucha constancia, perseverancia, disciplina, ¿no? En esta carrera como músico. Pero también hay una palabra ahí que me gustaría que nos ayudaras a entender, sobre todo para esas personas, los padres de familia que de repente ven atributos en el joven, o no tantos, pero que el joven le gusta mucho la música. Y quiero introducir la palabra talento. El talento, bueno, pues yo estoy seguro que tú tienes un gran talento, pero que lo has sabido contrarrestar o también más bien mezclar con esto de la constancia, la perseverancia y la disciplina. ¿Cómo juega a lo largo de tu historia, a lo largo de tu vida y sobre todo que has conocido a muchas personas con talento, pero que a lo mejor no tienen lo uno, o sea, lo otro, es decir, la constancia, la perseverancia y la disciplina, o viceversa, ¿no? Que sí tienen la perseverancia y a lo mejor no tanto talento. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto? Pues lo mejor, claro, es un equilibrio, pero creo que define más la perseverancia y la constancia que el talento. Yo creo que es un aspecto mucho más decisivo el que una persona siga y se siga concentrado y todo. Obviamente también hay que ser objetivos y hay que saber, hay que ser objetivos consigo mismo y decir, ok, quizás si esto no está rindiendo frutos, quizás después de cierto tiempo, si no estoy siendo exitoso con esto totalmente o si no estoy cumpliendo con todo lo que yo me planteaba, sí, quizás hay también varios caminos en la música, no es necesariamente me tengo que hacer un concertista, sino es, por ejemplo, uno de mis mejores maestros, no es un gran concertista, pero yo creo que es uno de los mejores educadores del mundo. Por ejemplo. Y creo que es una parte también importante el saber decir, ok, bueno, me dedico a esto, o el decir, bueno, no renuncio y me voy a dedicar 100% a esto y voy a estar 100% concentrado en esto. Claro. Finalmente, Rolando, ¿cómo ves el panorama de los músicos mexicanos, pues tanto en México, de la música mexicana, me refiero obviamente en tu área, en tu ámbito, pero también del papel que están haciendo en el resto del mundo, porque no solo estás tú, hay muchos mexicanos que están teniendo grandes éxitos en diferentes ramas de la música clásica, en diferentes instrumentos. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Pues yo creo que México está en un camino, estamos avanzando como país, cada vez hay un nivel mucho más avanzado en en la mayoría de los instrumentos. Cada vez se escucha de más personas que van a Europa no solo a hacer estudios, sino a hacer una carrera, de mexicanos que están cantando en el Metropolitan Opera House en Nueva York, Rolando Villazón, un gran cantante en Alemania que bueno, es súper exitoso. Y muchos compañeros que también están yendo a Europa últimamente a estudiar y al final también luego se quedan residiendo allá, ejerciendo allá y todo. Vamos un poco mejor, pero creo que cabe la pena resaltar que la cultura y ahorita en el país es algo que necesita mucho apoyo. Porque no es algo que se pueda valer por sí mismo en un sentido de que no es autosuficiente, sino que siempre va a necesitar el apoyo, pero es una inversión también por parte de cualquier gobierno, por parte de cualquier administración, es una inversión porque siempre que haya cultura hay todo lo malo lo hay menos, hay menos delincuencia, hay menos, hay menos ignorancia y es mucho mejor para todos. Sin duda alguna, importante esta reflexión, Rolando. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo a las 6 en la sala Nezahualcóyotl. Así es. Muchísimas gracias, Rolando Valdés. Todo el éxito. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Esto es Interfaz.
Y el pasado lunes 11, lo hemos venido diciendo, reiterando, porque es muy importante siempre tenerlo sobre la comunicación. El pasado lunes 11 de febrero se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, fecha instaurada por la ONU con el fin de lograr el acceso a la participación plena y equitativa de las mujeres en este sector, en la ciencia. Hoy nos acompaña nuestra compañera, reportera, generadora de información, Carla Rodríguez, quien nos preparó un reportaje sobre las mujeres de la región iberoamericana que han hecho grandes aportes a la ciencia. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Por primera vez te presentas. Muchas gracias. Sí, hoy un es el honor debut estar aquí. mundial de Carla. Bienvenida, Carla. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo honrada de estar aquí con ustedes, de platicarles un poco sobre lo que encontramos a partir de la conmemoración del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Claro. Este día nos recuerda que en el mundo hay una brecha muy amplia, una diferencia muy grande entre la participación masculina y el número de mujeres que participan en este sector. Con decirles que la ONU registra un 30%, que es una tercera parte de participación de mujeres, contra un 60-70% de hombres, ¿no? Es una brecha muy grande que pues hay cierta urgencia por reducir, puesto que este hecho de reducir la diferencia podría acercar a nuestras sociedades a alcanzar por lo menos 2 de los objetivos de desarrollo sostenible que marca la Organización de las Naciones Unidas. Sería el número 5, que busca eso, la paridad de género en el mayor número de ámbitos posibles, y el número 4, que es referente a que todos tenemos derecho a una educación de calidad. Claro. Todos en el mundo. Sí, sin duda alguna. Como un precisamente, Carla, además en los países iberoamericanos, que es ahí donde resaltaste tú en tu trabajo la participación de las mujeres, pues esta brecha es mucho más amplia y cuenta con otra serie de dificultades que las del resto del mundo, ¿no? Si te parece bien, vamos a ver la nota para después comentar un poco al respecto. De acuerdo con la ONU, en el mundo el porcentaje de mujeres dentro de la ciencia es menor al 30%. En nuestra región, el Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad de la Organización de Estados Iberoamericanos identifica que de 18 países analizados, Venezuela, Guatemala y Argentina son los países con mayor porcentaje de mujeres investigadoras. Por el contrario, Chile, México y Perú tienen las cifras más bajas de científicas. Estas cifras muestran que la participación del sector femenino en la ciencia no está enlazado con el nivel de desarrollo de los sistemas de ciencia y tecnología. Como causa de la disparidad de género en la ciencia, ubica a la falta de conciliación entre la vida profesional y la personal de las mujeres, la falta de apoyo laboral durante el embarazo y el comienzo de la maternidad, así como los prejuicios sobre la posibilidad de que las mujeres tengan éxito en el ámbito profesional. Las mujeres hoy están más educadas que los hombres en general, pero una vez que llegan a la edad para poder participar económicamente, generalmente se van quedando atrás. Entonces creo que si las mujeres pueden tener acceso a, yo diría, al crédito, activos financieros, a ser parte del mercado laboral, creo que eso es un reto muy importante. Dentro del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo existe la Red Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género. Esta red propicia el análisis de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación en 10 de nuestros países. También estimula el intercambio y el diálogo a través de reuniones, seminarios y capacitación para los gestores de ciencia y tecnología, así como periodistas científicos. Y muy importante lograr sinergias nacionales e internacionales. Ese debería ser una meta permanente en donde podamos revisar la participación equitativa de mujeres y hombres en ciencia y tecnología. O sea, este no es un trabajo individual, es un trabajo de red colectiva, en las instituciones, en cada uno de nuestros lugares de trabajo. El Premio L'Oréal UNESCO de América Latina reconoce la trascendencia del trabajo de investigación de las mujeres que logran sortear los obstáculos del campo de la ciencia. Este año, la física argentina Karen Hallberg, profesora del Instituto Balseiro y directora de investigación en el Centro Atómico de Bariloche, Argentina, fue reconocida por el desarrollo de enfoques informáticos punteros que permiten entender la física cuántica. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Fundación L'Oréal, dentro de las 15 investigadoras más prometedoras de nuestra región se encuentran María Molina, especialista de Química y Biología Molecular en la Universidad Nacional de
de Río Cuarto, en Argentina, Ana Sofía Varela, del Instituto de Química de la Universidad Autónoma de México, y la española Viola María Javier Martínez, experta en genómica del Instituto de Investigación sobre la Leucemia Josep Carreras. Pues ahí está este importante esfuerzo, Carla, Ana Cris. Vale la pena destacar que la región iberoamericana son 22 países, 3 europeos, el resto de América Latina. En Europa es España, Andorra y Portugal. Y en América Latina, bueno, pues es Norteamérica, México, Centroamérica, todos los países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Así que es una región importante y que, bueno, cada 2 años se celebra la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno con reuniones previas de ministros en diversas áreas, desde los ministros de Cultura, de Comercio, etcétera, y que, bueno, pues obviamente tratan ahí de conformar estrategias y dentro de ellas impulsar la ciencia. Sí, es correcto, Omar. De hecho, también otro dato que hace resaltar a nuestra región dentro del mundo, precisamente en cuanto a participación de la mujer en la ciencia, es que somos América Latina la región en segundo lugar con mayor participación. Se acerca mucho a la paridad de género con un 45%. Sobre América Latina solo se encuentra Asia Central con un 48%. Eso nos hace resaltar. Un dato curioso también que encontramos dentro de América Latina es que no necesariamente las economías más desarrolladas o los sistemas científicos más desarrollados son quienes tienen más participación femenina. Un caso que sobresale que mencionábamos en la nota es Venezuela, que tiene incluso más mujeres que hombres haciendo investigación científica con un 61%. Economías como México y Chile, que son un poco más fuertes, están en los últimos lugares dentro de nuestra región. Interesante dato. Es un dato muy interesante porque nos habla de una capacidad del género femenino que no está ligado estrictamente con el desarrollo económico y que por lo tanto pues incentiva que sea mucho más impulsado que las mujeres tengan acceso a este tipo de ámbitos, pues como se ve pueden ser grandes motores para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Muchas gracias, Carla, por esta investigación. Te esperamos muy pronto de nuevo aquí en Interfaz. Muchas gracias, Ana Cris. Gracias, muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más temas. Esto es Interfaz. Y bueno, ya sabemos que creían que no iba a llegar, pero sí llegó Javier Alanda. Ya estamos listos, emocionadísimos como siempre, de que nos haga sus confesiones literarias. Esta vez nos va a hablar de Borges y la música. Sí, pues está en todos lados, pero afortunadamente está aquí también. Gracias, Javier. Íbamos a ir tarde, pero bien dormido, pero no, porque desde muy temprano está en otros programas. No, y estaba aquí afuera, pero no, de verdad. Pero bueno, no importa, lo bueno es que ya estás aquí. Ya estoy aquí. Bueno, ahora les quiero proponer una lectura que me sorprendió mucho, que se llama Borges y la música, de Ana Lucía Frega. Y me sorprendió porque es, digamos, un acercamiento que realmente no se da frecuentemente con los escritores, ¿no? Yo había leído en internet que había un libro sobre Borges y las matemáticas, que ni siquiera quise acercarme a él porque... ¿Por qué? Cortocircuito. Era como cortocircuito para mí, pero bueno, era de un japonés, obviamente. Y así como hay ese tipo de acercamientos, pues hay otros, ¿no? La antropología, los animales o lo que tú quieras. Y en este caso, Borges y la música me llamó la atención porque hay en efecto referencias en sus poemas sobre la música, ¿no? La música verbal de Inglaterra, que es la música coral, ¿no? Y la música coral tiene que ver mucho con su infancia porque tiene una beta de familia protestante y la cultura protestante tiene como uno de sus pilares justamente la música coral, la música verbal. Claro. Entonces compré este libro en una feria de libro, no lo había leído, es de Ana Lucía Frega, y lo que hace esta señora, esta investigadora, es nos conduce, digamos, muy de la mano por todas las referencias musicales de Borges. Todas.
Casi todas, ¿eh? Y yo supongo que habrá más, pero se aventó yo creo que toda la obra completa de Borges y tiene referencias que yo ni siquiera las tenía registradas en mi cabeza y vamos que yo soy un devoto y agradecido lector de Borges, pero están muy bien y son sorprendentes. Por ejemplo, rescata una cita de Borges sobre Shakespeare que habla de sus atmósferas que están llenas de violencia y sonoridades. Entonces dices, puta, eso no me gusta mucho, pero no lo había retenido, no lo vi. Y así como esa va desmenuzando como un grano de elote muchas referencias que tienen que ver con la música y que te demuestran, ya puesto no solo el verso, sino una pequeña estrofa, el gran oído musical que tenía Borges justamente. Y es un recorrido que no solamente se queda en la música, digamos, clásica, oculta, que es la más sofisticada si quieres, y no por otra cosa, sino porque es la que está más armada, sino también entra ese Borges de la milonga y del tango, que me sorprende mucho porque obviamente habla de los compadritos, como les dicen, pero recupera Borges, por ejemplo, en su primera etapa de escritor, ese centro musical, de otro modo, que es el lunfardo, que es una forma de hablar, digamos, muy popular. No cualquier argentino lo entiende, así como no todos nosotros entendemos luego el sentido de los albures, ¿no? Nos quedamos así como en el aire. ¿Qué dijo? Con el qué dijo. Y ella también se acerca a esa zona de ese Borges que hace contacto con ese mundo y rescata también la sinceridad del propio poeta, en donde él dice que era de un barrio. Y cuando tú hablas de un barrio es como si yo dijera soy del barrio de aquí de Tepito, pero la diferencia, y lo dice el propio Borges, dice es que yo vivía en una casa con un gran jardín y que estaba, digamos, cercada por unos barrotes de acero. O sea, estaba y no estaba. Su universo era su casa y su biblioteca, que estaba dentro de la casa. Entonces el contacto era diferente, pero sí él trató de rescatar ese mundo de las calles bonaerenses y tiene acercamientos estupendos precisamente a ese mundo de la cultura popular. Por lo que veo, este libro puede ser para avesados de Borges como tú, pero también para personas que no tienen mucho conocimiento, se han acercado y que es una perfecta, un preámbulo. Es un buen preámbulo, lo dices bien, porque en efecto hay guiños que si tienes más elementos sobre Borges, pues como que los puedes masticar mejor, claro, aprovechar, incluso ir a alguno de los textos completos a los que se refiere, pero si no, el rescate de algunos versos, de algunas estrofas musicales de gran intensidad, de gran sonoridad en su estructura, pues obviamente a la gente que no lo conozca lo puede atrapar y eso yo creo que ese fin lo cumple muy bien y va más allá de la academia. Claro, pues interesantísimo. ¿Se encuentra en cualquier librería? Yo espero que sí. ¿Tú lo consigues en una feria de libros, editorial SB? SB. Y se llama Borges México, la y la de música, sí. Sí, correcto. Pues Borges siempre ilumina y pues que esta vez también nos musicalice gracias a este acercamiento que tiene Ana Lucía. Sí, bueno, sus poemas son música también. Y él reconocía que la música era la hermana mayor de la poesía. Muy bien. Interesantísimo. Muchísimas gracias, Javier. No, a ustedes, gracias. Así llegamos al final de esta emisión de Interfaz. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos el lunes con mucho más. Chao, pasen excelente fin de semana.